Pues buenas tardes a todos una vez más, una semana más en nuestros seminarios de robótica, y hoy vamos a ver, o mejor dicho, vamos a aprender, o intentar aprender, cómo escribir en LaTeX, cómo escribir documentos técnicos usando LaTeX o LaTeX, o como lo quiera llamar la gente. Bueno, la idea básicamente es intentar aprender a muy grandes rasgos cómo funciona LaTeX. Es decir, no pretende ser una charla, digamos, a nivel avanzado, sino más bien a nivel introductorio, en el que simplemente pues pretendo daros unas pinceladas de qué es lo que se debe conocer, más o menos, para escribir un documento LaTeX y más o menos organizarlo de cara pues, a escribir artículos, memorias, informes, etc. Y bueno, pues lo que nos dé tiempo en esta. Básicamente los objetivos pues son 4, que son los que tenemos ahí. Conocer las herramientas necesarias para trabajar con LaTeX, identificar la estructura principal que hay en un documento, LaTeX, conocer los elementos que estructuran un documento y cómo añadir referencias bibliográficas. Bien, pues antes de empezar, como siempre, no preguntas por ahora. Bueno. Antes de empezar, creo que todo el mundo ha pasado por ello, como siempre. Entonces, la gente está muy acostumbrada a usar el Microsoft Word, en el cual tenemos un documento muy bien puesto y cuando colocamos cosas, pues si lo movemos aunque sea con un intro o para arriba o para abajo, lo que nos pasa es que se nos descuadra todo. ¿Es verdad o es mentira? Para nuestros telespectadores que lo piensen y se darán cuenta de que sí, ha pasado, ha sucedido. Entonces, lo que nos suele pasar, que aquí este gráfico lo resume muy bien, es que esto es lo que queremos que haga, lo que pretendemos que hacer, y esto es lo que se acaba haciendo en el documento. ¿Vale? Así que vamos a pasar ahora a la terapia grupal y bueno, pues, todos vamos a analizar por qué hemos estado usando Word y no hemos usado LaTeX o otra cosa hasta el día de hoy. ¿Por qué? Ahora apagamos el vídeo, pensamos. Y mientras, pregunto. Quería preguntar, ¿qué es LaTeX? ¿Qué es LaTeX? LaTeX, muy buena pregunta. Es un conjunto de herramientas, digamos, para formatear, para documentar textos. Así a grandes rasgos se podría definir como eso, como conjunto de herramientas para formatear textos. Tiene varios formatos de salida, entre los cuales pues el estándar es el PDF. Entonces lo que tú puedes hacer es definir la estructura del documento junto con su contenido, teniendo total control sobre todo el proceso de la generación del documento, y lo que te permite LaTeX es pues eso, crear un documento formateado según lo que tú quieras y no lo que herramientas como Microsoft Word quieran. Gracias. ¿Vale? Y bueno, pues pasamos al siguiente paso, una vez que hemos reflexionado, y es ¿qué necesito para usar LaTeX? Pues básicamente dos cosas hoy en día, en el 2017. Pues cuando lo veamos más adelante seguramente tendremos cosas nuevas. Hoy en día pues tenemos digamos, la configuración clásica, que básicamente es tener una distribución de LaTeX que se llama, ¿vale? Y un editor. La distribución básicamente es eso, es el conjunto de herramientas que contiene, digamos, todas las aplicaciones que configuran el sistema LaTeX para un sistema operativo concreto, y un editor que puede ser pues eso, desde un bloc de notas hasta un entorno de desarrollo de estos integrados de LaTeX. O bien, si somos más modernos, pues usaremos un editor online, que básicamente es pues una aplicación web
que te permite gestionar todo el proyecto de LaTeX y escribir directamente sobre la propia aplicación. En función de las características que tenga el propio editor, pues hacer cosas como documentos compartidos, la generación de documentos en línea, etcétera. ¿Alguna pregunta, vale? Bien. Básicamente, distribuciones que hay en LaTeX, pues las más conocidas para cada uno de los sistemas operativos os las pongo aquí, ¿vale? Para Windows está el Mictex, que se puede descargar desde mictex.org. Para Linux está el TextLib, que se puede descargar también desde esta otra web. Y para MacOS X, pues está el MacTeX, que se puede descargar desde esta dirección. Aquí os dejo 3 comandos para la gente informática, la cual podrá instalar cada una de las distribuciones pues con un único comando. Es decir, para Windows habrá que instalarse el gestor de paquetes Chocolatein, eso lo pondremos por aquí en el vídeo, donde descargarlo. Y simplemente con entrar a la línea de comandos y poner chocoinstall mictex, instalado. Si estamos en una distribución de Linux basada en Debian, tipo Ubuntu, pues vamos a la consola, escribimos sudo apt-get install textlib, instalado. Y si estoy en Mac, pues me instalo el Homebrew, por ejemplo, que es otro gestor de paquetes, y me voy a la consola y escribo brew, bueno, aquí falta cask, creo que es, brew cask install mactex, y se instala. Esto ya lo arreglaremos. Todo por accidentes. Bien. Y luego necesitamos un editor. El editor, así que hay 25 millones de editores, pues uno de los más completos, en mi opinión, es el TextMaker, que es este que veis aquí. Que, pues eso, básicamente está muy, lo que he dicho, está muy completo, ¿vale? Tiene un montón de añadidos para ver la estructura del proyecto, para añadir elementos de LaTeX al documento, etcétera, etcétera. Y aparte para ver, pues, eso, la vista previa, según vamos a ir escribiendo, pues ver lo que se va a generar, ¿vale? Y esto, pues, en mi opinión, como es el más completo, es el que recomiendo que use la gente iniciada en este mundo de LaTeX, ¿vale? Y luego está, pues eso, otros editores online, que en concreto un ejemplo de ello es este, el Overleaf, el cual, pues eso, se registra el usuario correspondiente y se tiene acceso, pues eso, a una especie de directorio donde puedes crear varios proyectos y tener ahí, digamos, los documentos LaTeX correspondientes. Y luego está este otro, que es el Share LaTeX, Share LaTeX, que básicamente es lo mismo, ¿vale? Es otra alternativa. Los dos son muy parecidos. Bien, pues conocido esto, ¿cómo se puede construir un documento LaTeX? Bueno, antes de cómo se puede construir, vamos a ver cómo es un documento LaTeX, porque claro, cuando nosotros estamos acostumbrados a usar el Word, lo abrimos y lo que escribimos es lo que vemos en un documento Word. Vale, pues un documento LaTeX es algo distinto, ¿vale? Para gente que esté, digamos, familiarizada con la informática, como con el desarrollo de aplicaciones, el desarrollo de software, pues les será más fácil entender esto que al resto de la gente. Entonces, un documento base, ¿vale? El documento más sencillo que puede haber en LaTeX tiene este estilo, ¿vale? Es decir, hay como una especie de dos partes. Está lo que se denomina preámbulo, ¿vale? Que contiene una serie de comandos que tenemos ahora lo que son, y está lo que es el cuerpo del documento, ¿vale? Que tiene una serie de comandos también, pero que aquí es donde definimos lo que va, el contenido que va a tener el propio documento. En el preámbulo básicamente lo que haremos es definir, digamos, o configurar cómo se va a formatear el propio documento y definir, pues eso, los metadatos que va a tener el documento, ¿vale? El tipo autor, fecha, artículo, etcétera, ese tipo de cosas. Bien. Pues elementos básicos cuando leemos un fichero text van a ser dos, realmente, bueno, tres, obviando lo que es el propio texto
que escribimos. Van a existir lo que se denominan comandos y van a existir entornos. Un comando es una etiqueta especial para formatear el documento. ¿Vale? Los comandos tienen esta sintaxis, ¿vale? Que escribimos barra invertida con el nombre del comando y entre corchetes una serie de opciones, ¿vale? Para asignarle al comando, y entre llaves los argumentos correspondientes, ¿vale? No miento, los argumentos, el nombre lo vamos a ver. Vale. Y luego existe lo que se denomina entornos, que son una especie de comandos compuestos, ¿vale? Que sirve para formatear una parte concreta del documento, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que texto que metamos dentro de un entorno, pues se le va a aplicar ese formato que le dé, ¿vale? Es decir, el que diga el nombre entorno. Bien. Entonces, partiendo de ahí, existen diferentes tipos de documento. Es decir, nosotros, si nos vamos a un fichero .text, la primera línea del fichero suele estar dada por un comando que se llama document class. Ese document class define el formato global del documento y es un fichero con extensión .cls. Ese document class hay que pasarle, como es un comando, habría que pasar una serie de opciones y una serie de argumentos. En este caso, las opciones las veremos después, pero los argumentos, tenéis aquí un ejemplo de los 4 tipos de documentos pues, más generales y que vienen por defecto con LaTeX. Aunque, insisto, se pueden descargar de otro sitio plantillas que se denominan, que no son nada más y nada menos que ficheros CLS, donde pues eso, le ponemos aquí el tipo de documento y nos cargará ese formato correspondiente. Entonces, los tipos básicos, pues está el article, que básicamente es para escribir documentos cortos, el report, si son documentos largos, el book, para escribir libros, memorias de trabajo final de grado, máster, etcétera, tesis, etcétera, etcétera. Y está el beamer, que es para hacer presentación, pero este digamos que es más para usuarios un poco más avanzados, ¿vale? Es decir, que conozcan algo más de LaTeX. Y bueno, pues hay más. Como bien he dicho antes, también es posible configurar ciertos parámetros del documento, donde, pues, como bien dije antes, entre corchetes se los indicaremos. Y básicamente esos parámetros definen un poco la configuración que va a tener el formato del documento. Esas opciones que se les pasa, ¿vale? Ahí pongo 3 ejemplos, pero hay un montón de ellas, suelen ser opciones de, pues eso, del tamaño que va a tener la fuente de letra, el tamaño que va a tener las páginas, si las páginas están en una cara, doble cara, etcétera, etcétera, y ese tipo de cosas, bueno, pues van en función del tipo de documento que pongamos. Es decir, en función del tipo de documento, pues tenemos unas opciones u otras. Pero estas que os pongo aquí son generales, digamos, creo, salvo OpenWrite, me parece, y TwoSide, OneSide, que son en concreto para el tipo de documento book. El resto sirven para todos. Bien. Y una vez que conocemos el document class, dentro del preámbulo lo que se suele poner también son paquetes que se van a usar. Los paquetes añaden funcionalidad extra y están definidos en los ficheros que tienen la extensión .sty. Básicamente el comando es usePackage. Entre corchetes le pondremos las opciones y como argumento pues le pasaremos el nombre del propio paquete. Entonces, dicho esto, aquí os pongo lo que yo creo que son los paquetes básicos que debería de tener cualquier documento para escribir, que son los que veis ahí. El paquete de Geometry, que permite definir las dimensiones del documento, ¿vale? Con los márgenes, etcétera, etcétera. El paquete Babel, que es para indicar el idioma que va a tener el documento, que esto es muy útil en el caso de que queramos escribir en español, en castellano,
¿vale? Porque nos va a colocar, digamos, ciertos nombres, como son de las figuras, tablas, etcétera, etcétera, nos va a traducir esos elementos al español. Sí, que había una pregunta por ahí. En la opción es guión tabla del paquete Babel, ¿qué hace? ¿Por qué no la...? En el caso de que usemos el paquete Babel, el idioma español, ¿vale? Cuando lo traducimos al español, más adelante veremos que hay un tipo de elementos que son las tablas, ¿vale? El paquete Babel traduce tablas como cuadros. Entonces, si no añadimos esta opción de es tabla, las tablas las va a poner como cuadros. Con esa opción escribirá tabla. ¿Vale? Y cosas como el índice, por ejemplo, el índice de general, el índice de tablas, figuras, etcétera, pues todas esas, digamos, esas cadenas de lenguaje, ¿vale? Pues están definidas. Sigo. El paquete input-enc, que es la codificación de entrada del texto, es decir, usamos este paquete para que nosotros tengamos que escribir directamente desde el teclado los acentos, ¿vale? Porque si no habría que hacer algo más complicado, entre comillas, por cada acento habría que escribir una barra invertida, una coma y la vocal correspondiente, etc. Con eso pues nos lo ahorramos, ¿vale? Directamente lo podemos escribir desde el teclado. Perdón. Y el font-enc es otro paquete complementario al input-enc, solo que sirve para la salida, es decir, para que a la hora de generar un PDF salgan los acentos correspondientes, ¿vale? En la fuente, la tipografía que usemos correspondiente. Bien, el paquete graphics sirve para añadir soporte a imágenes, es decir, para que podamos nosotros añadir imágenes al documento. Y luego está el hyperref, que es para dar soporte a hipervínculos, es decir, para que podamos hacer vínculos de estos clicables dentro de nuestro propio documento, o si queremos meter enlaces a URLs a páginas web, etcétera, etcétera, pues con el hyperref podremos hacer para que sean clicables, insisto. Y luego, por último, el paquete Fancy HDR, que básicamente es para configurar la cabecera y el pie de página de los documentos. Existen millones y millones de paquetes, que no voy a entrar en detalle en ellos, pero están, digamos, recogidos en el CTAN, ¿vale? Que es el Comprehensive Text Archive Network, que si tenéis dudas, siempre, curiosidad de ¿existe un paquete para tal? Pues basta con ir a la página, ir a un buscador, buscamos ahí y encontraremos, pues eso, el paquete correspondiente, en donde la entrada pues nos da un poco de información de lo que consiste, y todos los paquetes siempre tienen un manual PDF con la documentación correspondiente, es decir, cómo funciona, cómo se usa, qué opciones tiene, etcétera, etcétera. Bien. Y pasado a esto, bien. Entonces, una vez que sabemos ya más o menos en qué consiste un documento text, bueno, pues vamos a aprender cómo se escribe en él. Es decir, vamos a conocer qué elementos son los que lo conforman. Entonces, existen una serie de elementos básicos. El primero de todos, evidentemente, es el texto que escribimos normalmente. Dentro de ese entorno que hemos visto antes, que se llamaba Begin Document, ¿vale? Ahí escribimos texto normal y corriente. Lo que vamos a escribir es lo que se va a imprimir. Luego, aparte aparte del texto, está lo que se denominan símbolos matemáticos, ¿vale? O ecuaciones, etcétera, etcétera, que se escriben en lo que LaTeX denomina modo matemático, ¿vale? Ese modo irá, digamos, encerrado entre símbolos de dólar, y todo lo que escribamos ahí se escribe en modo matemático, ¿vale? Que, por ejemplo, cuando compilamos un fichero text para generar el fichero PDF de salida correspondiente, pues veremos que ese texto suele ser en cursiva, es decir, está en otra tipografía para verlo más sencillo, más claro. Bien. Luego también están los comentarios, que empiezan por el símbolo del tanto por ciento, es decir, que cuando pongamos tanto por ciento, lo que resta de línea es un comentario.
Esos comentarios sirven pues eso para nosotros como escritores pues, decir información extra sobre el documento que cuando se genere el fichero de salida no se va a mostrar. ¿Vale? Luego están los espacios que en LaTeX están normalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que por muchos espacios que pongamos, ¿vale? LaTeX automáticamente los va a normalizar. Es decir, que los espacios barra tabuladores van a la hora de generar el fichero de salida únicamente van a ser de una unidad. Es decir, que nos lo va a corregir. ¿Vale? Este es el comportamiento por defecto. Luego se podría modificar, pero bueno, no voy a entrar ahí. Y luego están una serie de caracteres reservados, ¿vale? Que son propios que usa LaTeX, que son pues eso, el almohadilla, dólar, tanto por ciento, el sombrerito, centro circunflejo ampersand, barra baja, llaves, la tilde, etcétera, etcétera. Que esos caracteres, como son propios del idioma de LaTeX, ¿vale? Para escribir su código, pues si lo queremos imprimir al fichero de salida, pues no lo va a imprimir. ¿Vale? Entonces, para forzarlo a imprimir, habría que usar el símbolo de barra invertida antes del propio símbolo, ¿vale? Del propio carácter. Y así, a modo de ejemplo, esto que veis a la izquierda es un trozo de código LaTeX, ¿vale? Y a la derecha está la salida PDF correspondiente. Insisto, digo PDF, pero no solo PDF. LaTeX puede generar a varios formatos, ¿vale? De salida. Entonces, por ejemplo, esta línea, como empieza por tanto por ciento, esto es un ejemplo de comentario, pues eso no se imprime. Pero el resto sí. Esto es un ejemplo de texto con diferentes símbolos. Si veis, hay varios espacios, los cuales cuando generamos la salida los normaliza. Y luego hay ejemplos, pues eso, de símbolos de modo matemático, tipo la letra griega alfa. Aquí el símbolo más menos, punto, ¿vale? La almohadilla, el dólar y el tanto por ciento. ¿Vale? Sí, hay una pregunta. Perdona, ¿la fuente de salida a dónde la eliges o dónde la especificas? Eso es para la gente iniciada, pues como van a usar un editor online o un editor de textos, un IDE de estos de desarrollo tipo TextMaker, ¿vale? En el TextMaker lo seleccionas tú, le dices genérame un PDF. Entonces ahí lo configuras. Si no, deberías de, pues eso, en la línea de comandos deberías de configurarlo y decir tú el tipo de compilador que usas en LaTeX para generar un fichero de salida u otro. No, te preguntaba por la fuente. La tipografía, ¿te refieres? La fuente Para área generar de... la tipografía, lo más sencillo es usar un paquete. Haces un barra use package y por defecto esto creo que es la tipografía, esta me parece que es la Latin Modern, el L Modern. Hay un montón de paquetes que ya te implementan, digamos, que te configuran el formato para que uses una tipografía concreta. Por ejemplo, si quisiese usar el Times New Roman, creo que es use package Times. ¿Vale? Si es helvética, por ejemplo, pues use package helvética. O el B, no, eso no estoy seguro. Vale. ¿Vale? Pero la tipografía la configuramos, pues eso. Lo más sencillo es usar un paquete. Si no, habría que indicar una serie de comandos que son los que, digamos, controlan las fuentes que estás usando, tanto para títulos que son unas fuentes, ¿vale? Esto de sin serifa, con serifa, etcétera, etcétera, pero no me voy a entrar ahí, es una serie de comandos, ¿vale? Y esto es, insisto, es un curso para iniciados, no es nada avanzado. Bien, entonces como LaTeX tiene muchísimos símbolos, aquí os pongo una especie de aplicación web en la cual dibujáis el simbolito, ¿vale? Y os lo reconoce y os va a decir aproximadamente a qué símbolo LaTeX corresponde. Por si estáis haciendo pues una ecuación muy chunga o alguna cosa de esas, no os acordáis de tal símbolo, pues me voy a Texify. Y aquí tenéis el enlace, en la presentación hacéis clic y os llevará. Vamos a hacer el ejemplo en directo.
One eternity later. ¡Oh! Vamos a jugárnosla. Venga. Y entonces, pues aquí simplemente hay que dibujar, ¿vale? Si pinta, claro. Ay. Va un poquillo lento. Venga, me estás dejando muy mal. Qué mal, bueno, esto intenta ser una ¡Buah! ¡Ostras! Tiene mejor que yo. A ver, que lo pinte mejor porque este ratón va un poco mal. Claro. Buf. Bueno, vosotros tenéis mejor puntería y... Vale. Una prueba al programa, a ver si... Pero vamos, pues por ahora me está fallando el programa. Quiero poner una beta. Pero si ya salió en la En primera. la primera, sí. Sí, pero no salía el símbolo beta como tal, sino que salen text beta, No, que hay que usar un paquete, sí, etcétera, Ah. etcétera. No salía la beta como tal. Por eso, vale. Funciona el programa, es un ejemplo. Si no, buscáis una chuleta, que simplemente con ir a Google y escribir latex symbol cheat sheet, ¿vale? Encontráis 25.000 millones. Bien. Más elementos de látex. Bueno, pues están las listas. En concreto hay 3 tipos de listas. ¿Vale? Las listas son para indicar una serie de elementos de manera ordenada y concisa y clara. ¿Vale? Están lo que se denomina el entorno itemice, que es para definir listas de viñetas, que básicamente es escribir itemice y luego usamos el comando item, ¿vale? Para indicar cada uno de los elementos de la lista. El itemice, perdón, insisto, son para lista de viñetas, que es cuando pues, definimos una lista que no tiene, digamos, un orden de prioridad. Si queremos definir un orden de prioridad, pues usaremos el entorno enumerate, el enumerate, que básicamente es una lista enumerada, ¿vale? Del tipo 1, 2, 3, y lo mismo. La sintaxis es la misma, solo que el entorno se llama enumerado. Y por último están el entorno description, que son para definir listas descriptivas, es decir, listas tipo entradas de un diccionario, ¿vale? Un vocabulario, etc. Que aquí el entorno lo ponemos como description, en los items lo que tenemos que poner son unos corchetes y digamos la etiqueta que vamos a describir, y luego ya después de la etiqueta el texto como tal. Y luego, bueno, evidentemente se pueden anidar las listas unas de otras. Es decir, si queremos construir listas más complicadas, pues básicamente, como en este ejemplo, pues construiremos algo de ese estilo. Es decir, dentro de un description, ¿vale? Podemos poner, por ejemplo, un itemice, y en el siguiente description, pues ponemos un enumerado, ¿vale? Es decir, es trivial. Bien, pasando a las listas, lo más importante de LaTeX, lo segundo más importante, creo yo, son las ecuaciones, que básicamente las definiremos cuando ponemos el modo matemático, ¿vale? El texto en modo matemático, que una vez más recuerdo, es cuando ponemos los dólares. Y tiene 2 modos de uso. Si queremos escribir, digamos, símbolos o una ecuación sencilla dentro de la misma línea donde está el texto, pues simplemente usamos el dólar, un único dólar para abrir y para cerrar, digamos, el modo matemático. Si queremos escribir una ecuación un poco más grande, de tal cual manera que la ecuación se coloque en una línea aparte y centrada, pues usaremos 2 símbolos de dólar, ¿vale? 2 símbolos de dólar para abrir y 2 símbolos de dólar para cerrar, que es como en esta salida que nos muestra ahí LaTeX, ¿vale? Y pues como podéis ver aquí, para construir las fórmulas, pues básicamente hay que usar comandos, nada más y nada menos. Simplemente es usar comandos. Si lo descomponemos, pues básicamente
La barra baja, si os fijáis, es para poner los subíndices. Aquí un 1 como argumento. El comando barra frac es para poner fracciones y tiene dos argumentos, ¿vale? El primer argumento es para la parte de arriba y el segundo argumento es para la parte de abajo. Y por ejemplo, pues para escribir la raíz cuadrada de algo, pues pongo el comando sqrt y ver todo lo que escriba dentro como argumento y me va a meter, ¿vale? Es sencillo. Ahora al principio para el usuario iniciado pues le puede resultar más difícil, pero conforme se coge práctica es muy rápido y muy sencillo. Y mucho más que andar escribiendo una ecuación en Word. Bien, luego está como alternativa a las ecuaciones escritas con el doble símbolo de dólar, el entorno equation, que es equivalente a eso, solo que además numera la ecuación. Esto es útil más adelante si quiero referenciar a una ecuación en un número concreto, me lo va a permitir. Y básicamente consiste en escribir begin equation y poner la ecuación como tal. En este caso, pues como es equivalente al doble símbolo del dólar, pues no hay que escribir, ¿vale? Y como resultado, pues eso, nos saca la ecuación con el número correspondiente. Bien, imágenes. Para incluir imágenes hay que usar el comando include graphics, ¿vale? Este comando requiere el paquete graphics, que es de esos que os he presentado antes. Y tiene este estilo, es decir, es include graphics con una serie de opciones y la ruta de vuestro ordenador, perdón, o en el caso del editor web, pues la ruta a donde esté la imagen, fichero de la imagen, ¿vale? Las opciones que se le da al include graphics básicamente son opciones gráficas, es decir, quiero que sea más ancha, más alta, que me ocupe todo el ancho de la página, que me mantenga el ratio de aspecto, ¿vale? Para que sea igual, para que respete las proporciones, perdón, de la imagen, para que se pueda escalar, etcétera, etcétera. Y la ruta de la imagen, muy importante, puede ser o bien relativa al fichero .text donde estamos escribiendo, el fichero principal, ¿vale? O bien absoluta, es decir, si le podemos poner una ruta absoluta de nuestro propio ordenador, lo cual no es aconsejable para nada. Siempre hay que usar rutas relativas, ¿vale? Muy importante, no se debe indicar la extensión de la imagen, nunca, un poco, porque ya nos la va a coger el lápiz. Y como formatos válidos de imágenes, pues los típicos PDF, PNG, JPG, y básicamente para usar este paquete, pues en el preámbulo deberíamos de escribir el use package graphics y en el propio documento pues o bien escribir la ruta relativa o bien la absoluta, ¿vale? Es decir, include graphics, las opciones y como veis ahí la ruta relativa. En este caso es _barra para indicar que es donde está el fichero principal del .text y donde está la imagen sin la extensión. O, por ejemplo, si fuese la ruta absoluta, pues como veis ahí, home /user /latex Bien, eso por las imágenes. Digamos, el elemento más común también son las tablas, que las tablas se definen con el entorno tabular, que tiene este aspecto. Es decir, tenemos un begin tabular, el cual hay que pasarle otro argumento, que es el alineamiento que van a tener las columnas. Es decir, aquí vamos a definir cuántas columnas tiene y cómo se van a alinear. Y dentro del cuerpo del propio entorno, aquí definiremos cada una de las filas que componen la columna, la tabla. Respecto al alineamiento de las columnas, pues se le pueden pasar todos estos parámetros, es decir, la L para que las celdas de esa columna se justifiquen hacia la izquierda, la C para que las celdas se centren, ¿vale? El contenido esté centrado, la R para justificar a la derecha, la P con llaves y cierto tamaño es para indicar que ahí va a haber un párrafo, ¿vale?
del tamaño correspondiente. Y ese tamaño, como son números, hay que indicarle unidades. ¿Vale? LaTeX acepta muchos tipos de unidades, que yo, por ejemplo, pues suelo usar en centímetros o en píxeles, px. ¿Vale? Se le suele poner cm, por ejemplo 0,2 cm equivale a que las celdas medirían 0,2 centímetros. ¿Vale? Y eso, pues eso es un párrafo. Bien, luego está la línea vertical, ¿vale? No es una L, es una L, esto no es una L, es una línea vertical, que básicamente es para que a la celda le pintemos una línea vertical. Si está puesto a la izquierda, pues a la izquierda, ¿vale? Y si está a la derecha, a la derecha, respecto a estos tres atributos. Y si ponemos doble barra, pues nos va a poner doble barra vertical. Y antes de ver el ejemplo, los elementos que están dentro de la tabla, ¿vale? Para definir las filas, son estos que veis aquí. Es decir, escribiremos ampersand para separar cada una de las celdas en las filas. Escribiremos una doble barra invertida para definir una nueva línea, una nueva fila, perdón. El comando hline para definir, para imprimir, vamos, una línea horizontal completa, es decir, desde la primera columna hasta la última. Y si queremos escribir una línea horizontal parcial entre unas columnas concretas y J, pues escribiremos cline, ¿vale? Con llaves y J, siendo IJ los números de las columnas correspondientes. Entonces, ejemplo, pues aquí tenemos una tabla de 3 columnas, ¿vale? Y aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas, ¿vale? Entonces, esa tabla, yo le he dicho que la primera columna esté justificada a la izquierda, la segunda centrada y la tercera a la derecha, ¿vale? En la segunda le he indicado una línea vertical, lo que me va a imprimir que después de la segunda columna me imprima una línea vertical. Y básicamente el contenido de la tabla es esto, es decir, yo le digo que la primera fila sea un hline, entonces me va a imprimir la línea horizontal. Y luego, como son 3 columnas, le tengo que decir contenido de la celda para la primera columna, contenido de la celda para la segunda columna y contenido de la celda para la tercera columna. Y luego, pues eso, como ya acabo de definir las 3 columnas, pongo la doble barra invertida para definir la siguiente fila. Y así sucesivamente. Sí. Aquí veo que estás dando formato por columnas, pero si quiero dar formato a una celda, ¿no puedo? Sí puedes, pero digamos, dentro del contenido de la propia celda se lo definirías tú. Ajá. No sé si me explico. Te explico. Si por ejemplo lo quisiese poner en negrita o en color esta celda, pues lo definiría ahí. O en lugar de que esté centrado a la izquierda, a la derecha, por ejemplo. Sí. Escribiría el entorno para que lo moviese a la derecha, lo justificase a la derecha y lo justificaría ese texto para esa celda en concreto. Vale. ¿Respondido a tu pregunta? Sí. Bien. Bien, pues con todo esto, que es mucho, ¿vale? Es, digamos, lo que se conoce como lo que yo considero que son elementos básicos de un documento LaTeX. Ahora, vamos a pasar a ver cómo estructuramos el documento, que básicamente empezaremos por la portada, que en la portada se hacen 2 pasos, que básicamente son, primero, asignar los metadatos del documento en el preámbulo, que son 3, el author, title y demo. En el author ponemos nuestro nombre y apellidos, evidentemente. En el title el título que va a tener el documento y en el date pues, la fecha. Y luego dentro del propio cuerpo del documento escribiremos con el comando makeTitle y eso nos va a imprimir, nos va a hacer la portada. El LaTeX por defecto para cada tipo de documento genera una portada correspondiente. Es decir, si usamos un article, pues nos imprime, creo que es esa portada, a modo de portada, vamos, pero como es un documento corto, simplemente lo pone ahí y continúa escribiendo. Pero en el caso de book, por ejemplo, sí que hace una página que es la portada como tal y el texto empieza en la siguiente. Pero si no nos gusta, por lo que sea, la salida por defecto, pues existe un entorno que se llama
Title Page, que es para crear manualmente las portadas. En este caso habría que escribir manualmente todo, digamos, el contenido de la portada, pero bueno, esto es para usuarios más avanzados de LaTeX. O, como alternativa, se puede hacer la portada en otro editor, en otro programa, tipo Photoshop, Inkscape, lo que más os guste, y los portáis a PDF e incrustáis esa página de portada en PDF en vuestro documento. ¿Cómo? Pues en el preámbulo habría que usar un paquete que se llama PDF Pages, ¿vale? PDF Pages, y en el propio documento, donde escribiésemos el make title, pues podríamos incluir PDF y la ruta al fichero PDF. Y eso nos incrustaría la portada más bonita o como queráis. Vale. Índices. Pues después de definir la portada, escribiremos los índices que tendrá nuestro documento. Hay tres tipos: el general, que es el que todo documento debería tener, que se escribe con el comando Table of Contents, ¿vale? Table of Contents. Luego está el índice de figuras, que se denominan en LaTeX, a la agrupación, digamos, de lo que son diagramas, dibujos, imágenes, etc. ¿Vale? Eso son figuras. Y para generar el índice de figuras, pues escribimos el comando /invertida list of figures. ¿Vale? List of figures. Y para el de tablas, pues es un comando parecido, que es el list of tables. ¿Vale? Bien. Y una vez definido el índice, los índices, perdón, ya se pasaría, digamos, a estructurar el documento por apartados. Entonces los apartados sirven para organizar el documento como tal y dependen del propio tipo de documento, ¿vale? Porque no todos los documentos contienen los mismos apartados, evidentemente. Aquí os dejo, digamos, los apartados principales que existen en LaTeX, ¿vale? En los cuales podemos, digamos, dividir nuestro documento. El más grande pues sería el par, ¿vale? Son las partes del documento, y tendrá un nivel de profundidad, llamémoslo -1, ¿vale? Que es el nivel que usa LaTeX pues, para indicar la prioridad que tiene cada uno de los apartados, ¿vale? Después del part está el chapter para definir capítulos, ¿vale? Es, digamos, ya el nivel estándar. Y ya después están las secciones, que se indican, perdón, con el comando section, y luego están las subsecciones con el comando subsection, y las subsecciones, que es con el comando subsection. Más allá de esto, digamos que no sería bueno dividir vuestro documento. Es decir, hasta esto. E incluso quedarse en el subsection también es bueno, ¿vale? Porque muchos documentos ni siquiera numeran, digamos, las subsecciones, ¿vale? Si por alguna casualidad queremos ignorar la numeración que nos coloca LaTeX, porque automáticamente nos numera en cada uno de estos apartados, pues simplemente basta con añadir una estrella al final del comando, ¿vale? Por ejemplo, si quisiese un capítulo sin numerar, es decir, para que no me pusiese capítulo 1, pues con chapter estrella me ignora lo de capítulo 1, ¿vale? Pero digamos que lo organiza con el capítulo más. Bien, y luego están por último los contenedores, ¿vale? Los contenedores son partes del documento que no se pueden separar dentro de la página. Es decir, que todo lo que defina dentro de un contenedor se supone que va junto, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que lo que se denominan figuras y tablas son tipos de contenedores. En el caso de las figuras tendré que usar el entorno figure, ¿vale? Donde pongo begin figure, una serie de opciones que van a ser la ubicación donde quiero que se coloque esta figura, y dentro del entorno pues escribiré lo que quiero que contenga la figura, ¿vale? Y luego están las tablas, que básicamente es pues, lo mismo que las figuras, solo que el entorno es el tab, ¿vale? Esa ubicación que os hablo antes, pues es el LaTeX, digamos, que intenta colocarla automáticamente, ¿vale? El contenido del contenedor
el látex es muy listo, las camillas, y coloca en la mejor posición que él considera pues, el contenedor, ¿vale? Las imágenes, las figuras, las tablas, etcétera, etcétera. Pero nosotros podemos, digamos, darle pistas o forzarle a que no use su inteligencia, entre comillas, y le definimos nosotros los propios parámetros, ¿vale? Por ejemplo, la H minúscula es para indicarle que aquí en concreto, donde indico la figura, es donde quiero que vaya la figura, ¿vale? No quiero que me la muevas para arriba, para abajo, en una nueva página, etcétera, sino aquí. La T es para indicarlo, si no cabe aquí, que una vez que lo defino, ¿vale? Lo coloque en la parte superior de la página, donde está definido, ¿vale? La B es para que lo coloque en la parte inferior de la página. La P es para que lo coloque en la siguiente página, ¿vale? Que encuentre libre. Si ponemos una exclamación, es para ignorar precisamente esa colocación automática y, digamos, forzarlo en nosotros a que use una serie de estas opciones. Y la H mayúscula, cuidado, ¿vale? Esta es para fijarla obligatoriamente en la posición que yo quiero, ¿vale? Que sería, digamos, análogo a si escribiésemos la combinación de opciones exclamación H y T, ¿vale? Digo cuidado porque esto, bueno, aparte de que requiere el paquete float, digamos que esto no es recomendable porque al forzarlo que coloquemos un contenedor, pues nos puede dejar espacios en blanco, ¿vale? Ya sea arriba o abajo. Y eso, pues eso, no queda bonito una vez que generamos el documento completo, ya que pues eso. Para eso está la text, para que lo coloque automáticamente, ¿vale? Pero si por cualquier casualidad queremos que obligatoriamente nos lo coloque ahí y que quede mal y haya espacios en blanco, pues se pone esa opción. Bien, entonces el contenido que va dentro de los contenedores se suele poner el comando centering si queremos centrar dicho contenido, ¿vale? Y lo que se suele usar para las figuras es un include graphics, ¿vale? Evidentemente cargamos la imagen, con esto la centramos, con esto la cargamos, y luego se suele usar, es opcional, el comando caption, ¿vale? Para añadir una descripción a la imagen. Después del include graphics o antes, ¿vale? En función de cuando lo coloquemos, pues escribirá, pues eso, la descripción de la figura. Si lo coloco después de include graphics, me la colocaría abajo, pero si lo escribiese arriba, me la colocaría arriba de la imagen, ¿vale? Y pues eso, este código látex generaría esa salida, ¿vale? Vale, esto está al revés. Luego están las etiquetas, por último, ¿vale? Las etiquetas se usan con el comando label y sirven para identificar de manera única un elemento que esté indexado en el documento, ¿vale? Simplemente uso el comando label y le pongo la etiqueta única y con eso digamos que habré identificado ese apartado, ¿vale? O ese contenedor. ¿Cómo lo uso? Pues básicamente hay que colocarlo, el label, en la línea posterior al elemento que se quiere referenciar. Es decir, que si yo quiero referenciar mi capítulo, pues escribo el barra chapter y justo debajo escribiré el barra label, ¿vale? Y en el caso de figuras y tablas, el label habría que colocarlo en la línea posterior al caption, ¿vale? Porque si no, no lo podemos quitar. Y luego aquí pongo una especie de convenio a seguir para aseguraros de que cada etiqueta que colocáis es única, ¿vale? Lo que yo suelo usar es para la etiqueta escribir primero CH si quiero referenciar un capítulo, ¿vale? Pondré CH 2 puntos y el nombre del capítulo, ¿vale? En el caso de las secciones usaré sec 2 puntos, para las subsecciones subsec 2 puntos, para las subsecciones subsec 2 puntos y para las figuras fic y para las tablas tab, ¿vale? Y con eso más o menos pues os aseguráis de dar un identificador único, ¿vale? Entonces, en el caso de las etiquetas, para referenciar un elemento
que ya hemos dicho, digamos que lo hemos definido, si queremos referenciar la numeración correspondiente que tiene asignada, tenemos que usar el comando ref y la etiqueta. O si queremos referenciar la página donde se definió el elemento, pues hay que usar el page ref. ¿Vale? Y esto pues nos dará este resultado. ¿Vale? Importante, no escribe la sección correspondiente, es decir, no escribe capítulo 1 ni sección 1 ni tal. Eso habría que escribirlo nosotros. Cuando bla bla bla, capítulo 1 o cap, y en vez del 1 sí que nos lo va a rellenar. Sí que existe un paquete que es, creo que se llama Clever Ref, que te hace eso. Es decir, te hace lo del capítulo, te lo escribe como capítulo, sección, etcétera. Bien. Vale, pues ¿cómo añado referencias? Básicamente los elementos bibliográficos, ¿vale? Es decir, de donde yo me he basado, se supone, en escribir mi texto, los tengo que definir, el conjunto de elementos bibliográficos, ¿vale? Las referencias, dentro de un fichero que tiene extensión .bib, ¿vale? Esta extensión, ese fichero lo podemos crear nosotros manualmente, pero lo más normal es que lo exportemos desde un gestor bibliográfico. Es decir, nosotros usamos un gestor de referencias tipo Mendeley, tipo HubRef, EndNotes, etcétera, etcétera. Y siempre suele haber una opción que pone exportar a bibtex.bib. Pues eso es lo que tenemos que hacer, usarlo, ¿vale? Y el contenido de ese fichero bib tiene entradas que tienen este estilo, ¿vale? @article, @book, @introducing, manual, etcétera, etcétera. Estos arrobas, digamos que es el comando que usa bibtex para definir una entrada, ¿vale? Para el caso de article, pues sirve para describir artículos de revistas, es decir, los papers, los correctos. Para los books son libros. In proceedings son artículos de los proceedings, ¿vale? Los short papers, o papers de congreso. Un manual para documentación técnica, manuales, y bueno, existen muchos más, pero yo creo que la mayoría de recursos los podréis meter en un @misc, porque es cualquier cosa que no quepa dentro de los otros, ¿vale? Bien, entonces, cada entrada del fichero bib tiene un identificador único y una serie de campos, que esos campos dependen del tipo de entrada que hay, ¿vale? Esos campos están todos separados por comas y el valor se asigna con comillas dobles, no es más. Y en caso de querer que LaTeX no formate el texto automáticamente, ¿vale? Cuando genere el PDF correspondiente, pues el texto lo meteremos dentro de ellas, ¿vale? Así, a modo de ejemplo, pues esta presentación, por ejemplo, sería un @mis, ¿vale? Con un identificador único, que lo que yo suelo usar es el primer apellido del autor y el año, ¿vale? El título, pues, cómo escribir en LaTeX, y el año, pues, el actual, ¿vale? Y luego, para escribir las referencias como tal, es decir, esto es el fichero bib, para meterlo dentro de nuestro documento, pues la forma estándar es usar bibtex, ¿vale? Hay más formas, pero la forma estándar es esta, que básicamente son dos pasos. Dentro del documento del texto, dentro del cuerpo del documento, lo primero que hay que hacer es indicar el estilo que tendrá la bibliografía, ¿vale? El estilo que va a tener cada una de las entradas, con el comando bibliography style, el estilo correspondiente, y luego añadir el apartado de bibliografía como tal, ¿vale? Este es especial, en el cual, muy importante, no hay que indicar la extensión del fichero bib. Y se hace con el comando bibliography, ¿vale? Bibliography más la ruta del fichero. Estilos, pues por defecto LaTeX ya define varios, ¿vale? Pues los más comunes son el plain, el unsorted, el alpha, ACN, etc. En función del que nosotros queramos usar, pues simplemente lo definimos aquí y ya automáticamente nos cambia todos los estilos, ¿vale? No es como en Word, que habría que estar ahí cambiando muchas cosas y que tenemos muchos problemas, no sé qué, no sé cuál, no. Aquí, con este comando, tengo la vida resuelta, ¿vale? Y muy importante, para compilar las referencias necesitamos, digamos,
compilarlo en un orden de ejecución determinado. Es decir, que para generar nuestro documento con las referencias, ¿vale?, con el apartado de referencias y todo el contenido, primero habría que compilarlo llamando a pdftext, luego compilar llamando a bibtext y luego compilar 2 veces con pdftext. ¿Vale? Que esto en los editores online no sucede porque ya nos lo hace él solo, y si usamos TextMaker, por ejemplo, ya os he puesto aquí, ¿vale?, que dentro de las opciones de TextMaker hay una opción que va a ser compilación rápida, ¿vale? Pues en las opciones de TextMaker, en el apartado de compilación rápida, le seleccionamos por defecto esa opción de PDF LaTeX, bibtext y PDF LaTeX 2 veces, ¿vale? De tal manera que cuando estemos en el TextMaker le damos a compilación rápida y nos ejecute eso, ¿vale? Porque si no habría que hacerlo manualmente. Habría que seleccionar PDF LaTeX, ta. Bien, y por último, para referenciar elementos bibliográficos, pues básicamente hay que usar el comando cite, ¿vale? Cite y meter el identificador. Y con eso, pues eso, citaríamos a la sección correspondiente, que es donde está eso. ¿Vale? Y esto ya es a mayores, ¿vale? Esto, digamos, con todo lo que hemos visto hasta ahora, es cómo trastear un poco con LaTeX, ¿vale? Y este apartado que os voy a comentar ahora es cómo trasteo, pero de una manera organizada, ¿vale? Que eso es muy importante porque al principio estamos ahí muy perdidos en este tema, y lo que suele hacer la gente es tener un fichero monolítico con 3.000 millones de líneas, que eso pues es un circo, ¿vale?, y un caos de gestionar. Entonces, ¿cómo estructuro un documento LaTeX? Bueno, pues aquí os voy a dar unas breves nociones, ¿vale?, de cómo se debe gestionar. Entonces, vuestro proyecto LaTeX debería tener este estilo. Tiene que haber una carpeta raíz, ¿vale?, y dentro de esa carpeta raíz va a haber 2 ficheros. Estará el main.txt y el main.bib. En el main.txt estará, pues eso, el fichero principal de vuestro documento, ¿vale?, y en el bib pues estarán las referencias. Y luego hay una serie de carpetas. Está la carpeta assets, la carpeta build y la carpeta text, por ejemplo. Insisto, esto lo podéis hacer cada uno a su libre albedrío, pero es una manera más de gestionarse, ¿vale? Entonces, en la carpeta text almacenaremos el cuerpo del documento, es decir, hay una serie de ficheros .text que corresponden con unos apartados grandes del documento, ¿vale? Es decir, si estamos haciendo un documento de tipo book, ¿vale?, pues cada text correspondería a un chapter, ¿vale?, o un section. En el caso de un artículo, y solo existe eso, es decir, no hay más, no ponemos nada más. Dentro de la carpeta assets es para almacenar recursos usados en el documento, es decir, figuras y tablas, ¿vale? Donde tenemos las imágenes o donde tenemos las tablas si son muy complejas, pues dentro de la carpeta assets lo que yo os recomiendo hacer es para figuras y tablas que estén generales, ¿vale?, a todo el documento, si las quiero poner varias veces, las pongo dentro de la carpeta assets. Si no, me creo subcarpetas tantas como apartados grandes tenga el documento, ¿vale? Y dentro de esas subcarpetas es donde meto el contenido, ¿vale?, los recursos. Y luego debería tener una carpeta build, ¿vale?, como la queremos llamar, output, salida, etcétera, etcétera, para almacenar el fichero de salida, es decir, el PDF, y ficheros temporales generados por LaTeX, ¿vale? Esto sobre todo de cara a si la gente de informática que trabaje con un repositorio, ¿vale?, pues es muy útil, ya que si trabajamos por ejemplo con Git, ¿vale?, pues al Git ignore le podemos decir que nos ignore el contenido de esta carpeta, y entonces solo se guardan las cosas importantes, ¿vale?, no la basura. En el caso de que usemos TextMaker hay una opción dentro del apartado de órdenes que es usar la carpeta build, curiosamente, ¿vale? Pues la marcáis esa opción y cuando generéis las cosas pues ya os lo mete todo en la carpeta build, ¿vale?, sin ensuciar el resto del documento. Bien, y vuestro fichero principal
pues únicamente debería contener la estructura base del documento, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que en el preámbulo solo habría que definir lo que es el tipo del documento, ¿vale? El document class, los paquetes que voy a usar y los metadatos del documento, ¿vale? Y en el cuerpo del documento como tal solo debería estar la portada, los índices y luego incluir cada uno de los ficheros text de cada apartado. Eso se hace con el comando include, ¿vale? Y la bibliografía, por supuesto. Y así, no debería de ser más largo. Bien. Y cada uno de esos ficheros de contenido pues tendrán un aspecto parecido a este, es decir, todos aquellos ficheros que están dentro de la carpeta text, que la primera línea pues debería de incluir el comando graphicspath, ¿vale? Que es un comando que sirve para indicar la ruta de dónde están todas las imágenes que se usan en este fichero, ¿vale? Muy importante, es todas las imágenes, no vale para otros elementos, es decir, para las tablas que las guardemos en formato .text, no nos las va a cargar, y eso lo que nos va a permitir es después, cuando haga el include graphics, nos ahorra poner la ruta relativa, ¿vale? Es decir, solo ponemos el nombre de la imagen y ya está. Y en el caso de las tablas, por ejemplo, ¿vale? Usaremos el comando input para volcar el contenido de un fichero text. Es decir, la tabla me la voy a generar en un fichero aparte y con input lo meto ahí, ¿vale? Que es lo que veis ahí. Es decir, cuando la tabla es muy larga, aquí no es que sea larga, pero os hacéis una idea, ¿vale? Este fichero .text que está dentro de la carpeta assets, la subcarpeta correspondiente, ¿vale? Pues solo contiene el código LaTeX para generar la tabla, ¿vale? La tabla como tal, pues hago input y la cargo. Y ya está, continuará. Pues bueno, pues gracias por vuestro apoyo y ya sabéis, pulgar de arriba si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal de Robótica para nuevas entradas, informaciones, etc.